La violencia en Venezuela entra en su cuarta semana con numerosos muertos, uno de ellos español, y más de un centenar de heridos. Lo que comenzó como una revuelta estudiantil se ha convertido en la mayor protesta de la oposición contra el régimen chavista. En el principal escenario de la revuelta, Caracas, ha estado un equipo de Informe Semanal. Queremos la paz que teníamos antes. No te van a venir los de la derecha a derrotarnos esta paz. Porque si no quieren paz, van a conseguir un volcán bien ardiente. ¡Viva Chávez! Tenemos a la juventud protestando sin violencia y los están arremetiendo es a tiros. O sea, cuando una marcha se ha disuelto con plomo de verdad. En Venezuela se vive más que nunca en la calle, de manera pacífica pero también violenta. Estamos en Caracas y dos Venezuelas, la chavista y la opositora, ocupan este mediodía caliente del Caribe el asfalto. El nivel de por sí crispado de la contienda política ha ganado en las dos últimas semanas en agresividad, traducida en bastantes ocasiones en violencia. Mucha, por ahí se escucha, la corrupción es tuya, no caigamos en malas decisiones, ponte cómodo, relájate. Tarde de tensión en las calles de Caracas que anuncia una noche de pánico. En una zona alta de la ciudad, un general opositor armado se ha subido al tejado para evitar su detención. Los manifestantes opositores levantan guarimbas, que es como se llama aquí a las barricadas. Necesitan linternas, necesitan velas. Y si por alguna razón llegan con bombas lacrimógenas, necesitan valor. La actuación violenta en las últimas jornadas de la Guardia Nacional y de los grupos paramilitares conocidos como colectivos ha alterado los ánimos de los jóvenes opositores. El país entero, de manera especial el estado de Táchira, se ha transformado en un polvorín. Estamos en un barrio de clase media alta de Caracas y el nerviosismo se extiende entre los manifestantes. Es noche cerrada en la avenida Francisco de Miranda cuando los manifestantes son disueltos por la Guardia Nacional entre el sonido intimidatorio de los disparos. Al menos 15 personas han muerto en el transcurso de 3 semanas dramáticas de movilizaciones en las calles venezolanas. Entre los fallecidos, el hispano-venezolano de origen tinerfeño, Wilmer Carballo. El trasfondo de lo que está ocurriendo en Venezuela es justamente esa enorme división de dos bloques, un país dividido en dos que se está dando la espalda. En efecto, una situación muy crispada, muy conflictiva, y hay mucho odio acumulado de parte y parte en estos días. Y siempre recuerdo aquella frase que usan en el llano venezolano: una cosa es invocar al demonio y otra es verlo venir. En el centro de la polémica política y ciudadana figuran los llamados colectivos, también conocidos como motorizados. Algunas fuentes cifran en unos 50.000 el número de estos agentes creados por el gobierno de Chávez y mantenidos por el de Maduro. Los colectivos son, digamos, militantes armados para proteger a la revolución, que no tienen ningún control, ninguna disciplina, ningún procedimiento. Entonces han matado gente, han herido mucha gente y han hecho desaparecer gente. Entonces es una represión que en cualquier país del mundo serían solo los cuerpos de seguridad con unas normas determinadas, y aquí esos cuerpos de seguridad están combinados con eso que llaman colectivos, que no son sino paramilitares. Somos hombres que nos dedicamos a nuestro poder popular, a nuestros movimientos populares, a la atención primaria, cultura, deporte. Trabajamos con todos estos ámbitos, pero ha llegado un momento que nos ha satanizado la ultraderecha de una manera vinculante que nos trata como paramilitares. Nosotros no somos paramilitares, simplemente somos un pueblo organizado, pero llamamos a la paz, a la convivencia ciudadana. El origen de esta oleada de protestas está fechado el 4 de febrero en la Universidad de los Andes, en San Cristóbal de Táchira, cuando los universitarios salen a la calle para protestar por la inseguridad y el clima generalizado de violencia. Un grupo de estudiantes es detenido, algunos de ellos torturados, y el 12 de febrero, Día de la Juventud, las protestas se extienden a 17 ciudades del país. Hasta hoy, en que los universitarios no han vuelto a las aulas. Y exigir nuestro derecho a la protesta todos los días. En la Plaza de los Palos Grandes, los jóvenes celebran esta tarde una asamblea.
Hoy le exigimos al gobierno nacional que desarme a los órganos paramilitares, que crean el terror, la anarquía en la noche, que nos corretean de nuestras casas, que nadie puede estar en paz. Ante eso es lo que nos tiene, la indignación es lo que nos tiene volcadas a la calle. La indignación de la exigencia de respeto a nuestros derechos, la exigencia que en este país se pueda vivir en paz, es lo que nos tiene volcados en las calles hoy. Con 900.000 kilómetros cuadrados y 29 millones de habitantes, Venezuela, el país más septentrional de Sudamérica, depende casi exclusivamente del petróleo como fuente de ingresos. En Venezuela, la gasolina cuesta solo unos céntimos a los ciudadanos. Además, el país regala prácticamente el petróleo a Cuba y otros países del Caribe a través del llamado Petrocaribe, lo que le supone una pérdida de unos 6.000 millones de dólares en ingresos. Los venezolanos viven una grave situación de desabastecimiento. Escasez es cuando no hay leche en total. Desabastecimiento es cuando no consigues la leche que tú compras, descremada, o la marca que compras, o el empaque que compras, en el lugar que usualmente tú la buscas. Eso es desabastecimiento. En Venezuela no hay escasez grave. Es decir, esto no es La Habana, no es verdad que hay tarjetas de racionamiento, no es verdad que la gente en Venezuela pasa hambre porque no consigue los productos. Pero lo que sí es verdad es que hoy el mercado es más primitivo, que tienes que hacer más cola o visitar más lugares para completar tu compra completa, que tienes que pagar en los mercados informales precios mayores. Es decir, eso se ha ido deteriorando. El desabastecimiento hace que en Venezuela sea casi imposible hoy comprar un coche en un concesionario o una pieza de repuesto. Es asimismo difícil encontrar en las tiendas productos básicos como la carne, la leche o el papel higiénico. El gobierno culpa de esta situación al sector privado. Claro que hay acaparadores, especuladores y contrabandistas, sí. Pero tú no resuelves el problema del pan cerrando panaderías, ni resuelves el problema de la carne cerrando carnicerías. Es decir, tú resuelves generando oferta. En Venezuela no hay carros. O sea, tú no resuelves el problema controlando el precio de un carro que no hay o controlando el precio de un pollo que no hay. Es decir, es un absurdo. Es decir, tú tienes que estimular la producción, la importación, la generación de inversiones, la oferta de productos y de servicios en Venezuela. Y eso no se está generando. En el barrio, aquí se le llama Parroquia del 23 de enero, viven más de 100.000 personas. Es uno de los tradicionales bastiones del chavismo. Junto con otros distritos populares de Caracas, es en este emplazamiento donde el gobierno de Chávez, primero y ahora el de Maduro, han realizado buena parte de sus obras sociales, orientadas hacia la vivienda, la educación y la sanidad. Aquí se han producido los logros más importantes del régimen creado por Hugo Chávez. Ha reducido la pobreza medida por el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela. Ellos en pobreza extrema, si no me equivoco, según estos cálculos, está en torno a 6% de la población. Eso es un gran avance y se ha logrado gracias también a estos programas masivos que tiene el gobierno de distribución de alimentos básicos. También tiene que ver con la mayor inclusión de personas en el sistema de educación superior, también con los subsidios directos, con los repartos de algunos beneficios para jóvenes en estos programas sociales. La violencia es quizá hoy el mayor problema de la sociedad venezolana. Si en 1998 se produjeron en el país 4.500 homicidios, el año pasado se registraron casi 25.000. Venezuela tiene en este momento el doble de asesinatos que Colombia, 3 veces más que Brasil y 4 veces más que México, según datos del Observatorio Venezolano de la Violencia. La violencia constituyó el elemento central de la vida de los venezolanos. La gente se protege de la violencia, organiza sus paseos, su retorno a la casa, las salidas en la noche, alrededor de lo que es el cuidado de la violencia o el miedo a ser víctima de la violencia. Y eso es algo muy particular en la sociedad venezolana, pero muy nuevo también en Venezuela. El chavismo ha ido acallando progresivamente las voces críticas en la televisión, unas veces cerrando medios y otras comprándolos a través de empresarios amigos. En los periódicos sigue habiendo cabeceras abiertamente contrarias al régimen, aunque cada vez les cuesta más resistir.
En un país como la Venezuela de hoy, donde la libertad de expresión es una rara avis, este periódico sale al encuentro de sus lectores todos los días, enfrentándose a problemas tan importantes como la escasez de papel. Junto con El Universal o Tal Cual, El Nacional es uno de los pocos medios abiertamente críticos con el presidente Nicolás Maduro. Desde el 12 de febrero hasta la fecha, en Venezuela hemos tenido un registro de 62 periodistas que han resultado afectados, detenidos, algunos heridos y otros despojados de sus equipos de trabajo cuando estaban realizando labores informativas, lo que implica que en Venezuela el periodismo se ha convertido en una profesión de alto riesgo. La política venezolana es una política de enfrentamiento directo, de odio visceral entre gobierno y oposición. La oposición, con Leopoldo López encarcelado, está encabezada por Enrique Capriles, aunque en los últimos meses empieza a competir con él la diputada María Corina Machado. Los opositores acusan al gobierno de provocar la violencia política. En tanto, Nicolás Maduro denuncia un golpe de Estado en marcha. Esta mano que ustedes ven aquí es la mano del comandante Chávez convertida en pueblo y la voy a usar con mano de hierro contra el fascismo, contra los violentos. Aquí está, miren, aquí está. Esta es la mano de un pueblo que quiere vivir en paz. Nuestra Constitución es muy clara y ofrece diversos mecanismos para poder lograr la remoción constitucional del régimen lo antes posible. Y eso es por eso es que la gente está en la calle, porque hemos conectado todo el drama que vivimos con su única solución, y es una solución política, y es el cambio del gobierno, por las vías democráticas, por las vías pacíficas. 7 de la mañana y las avenidas arden, peatones que caminan rápido porque van tarde. Las dos Venezuelas copan el debate público de este país. Y sin embargo, algunos expertos hablan de una tercera Venezuela, la mayoritaria, aprisionada entre esas dos maquinarias en guerra sin cuartel. La mayoría de los venezolanos son ciudadanos cansados del desabastecimiento, la violencia y la manipulación política y aspiran a vivir en paz en esta tierra bañada por el Mar Caribe y el Océano Atlántico.